No podemos tener fuerzas para decir no si lo que pasamos alimentando nuestra carne. Aquello que alimentemos más, sea nuestra carne, nuestro espíritu, eso es lo que va a gobernar nuestra vida. Queremos ir al cielo. Todos queremos ir al cielo. Pero nos da pereza ir a la iglesia. Nos gana el sueño, el cansancio. Está lloviendo, qué pereza. No me quiero mojar. Señor, no me dejes acá afuera. Yo quiero entrar. Por favor. Yo iba a la iglesia, yo ayudaba, yo servía. Si solo tuviera una chance más, una oportunidad más. Por el amor de tu nombre, abrime la puerta. Pero está escrito que la puerta no se va a abrir. Un audio de algo que va a pasar en algún momento. Y el respaldo está en Lucas 13, 22 en adelante. Y quisiese compartirlo antes de comenzar con el mensaje del día de hoy, de esta noche. Vamos a verlo a partir del 22 en adelante. Dice, pasaba Jesús por las ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Y si vamos a Mateo 7, del 13 al 14, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espaciosa el camino que lleva a la perdición, y muchos los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Jesús también dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y para terminar con este versículo de Mateo dice, y pocos son los que la hallan. Comienzo con este texto recalcando lo que Juan quiere para su iglesia, porque estamos estudiando Primera de Juan 2, del 15 al 17. Y como vimos la semana pasada, la importancia de saber por qué Juan le estaba escribiendo esto, por qué estaba escribiendo a su congregación, porque él sabía que dentro de su congregación habían personas que no eran salvas. No solo porque llegaba gente ahí, pero había gente que tenía años, meses o años de estar en la congregación y no eran salvos, y él lo sabía, y ese era el propósito de Juan para escribir esta epístola. Y eso mismo, inspirado por el Espíritu Santo, él escribe, y hoy en día podemos utilizar esta epístola para podernos analizarnos, cada uno de nosotros, si realmente somos hijos de Dios y somos salvos o no. Entonces, este audio que acabamos de escuchar y esto que acabamos de leer es real. Es real. Un día vamos a estar ahí a la puerta algunos y van a tocar y Dios va a decir, no, yo no los conozco. Pudimos haber servido en la iglesia, cantado, venir todos los domingos, pero realmente es una decisión en el corazón y unos frutos lo que revela una salvación, un nuevo nacimiento. Y tristemente, muchos van a estar ahí en esa acción tocando la puerta. Entonces, realmente lo que
Juan quería perseguir quería decirle a su iglesia en ese momento lo mismo que tuvo el sentir don Isaac, mi persona, al hacer este mensaje y como ministros, como personas llamadas a tiempo completo, esa es nuestra prioridad. Que las personas realmente sean salvas, que tengan seguridad de salvación. Esa es nuestra mayor preocupación, nuestro objetivo, cumplir la gran comisión y que realmente estén seguros de la salvación. Entonces, hay dos preguntas que yo quisiese que analizaran, que tuviesen durante este mensaje, y uno es, ¿realmente usted ha nacido de nuevo? No importa si usted tiene, como le digo, 3, 5, 10 años de venir o servir en la iglesia. Si usted no está seguro o cree que no ha nacido de nuevo, la frase más vale tarde que nunca aquí tiene bastante importancia. ¿Por qué? Porque todavía hay tiempo para el arrepentimiento. ¿Nuestros frutos son dignos de Dios o son frutos terrenales, frutos del mundo? Esas son las dos preguntas que realmente esta noche queremos plantear y que podamos analizarnos a nosotros mismos. Primeramente, si hemos nacido de nuevo y si nuestros frutos realmente vienen de Cristo y para Cristo. Oramos. Padre, darte las gracias por permitirnos estar acá en tu casa a escuchar tu palabra. Infinitamente gracias por esta epístola de Juan en que podemos analizarnos como cristianos para tener una seguridad de salvación. Sabiendo que esto no es un juego, esto no es solo una oración o solo hacer algo. Digamos, solo venir y vivir bajo la moralidad. No. Gracias porque podemos analizarnos a través de tu palabra y realmente darnos cuenta qué nos falta, cuánto de ti nos hace falta. Y si esta noche, entre los que están acá, hay una persona que no está seguro, no ha nacido de nuevo, pedirte que realmente toques su corazón. Y todos aquellos que realmente han nacido de nuevo, podamos tomar este mensaje de una forma en que podamos analizarnos y saber qué es lo que tú quieres que hagamos en poder obedecerte de una mejor forma, Padre. Escribe este mensaje, tu palabra en nuestros corazones de tal forma que podamos obedecer y aplicar en nuestras vidas. Todo esto te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. En sus hojas aparece una pregunta, bueno, 3 preguntas que la idea es que lo puedan relacionar con eso. Dice, ¿qué amamos? ¿Qué ama usted? ¿A qué le dedica más tiempo y en qué o en quién ocupa sus pensamientos? Entonces me gustaría que con toda la honestidad se pudiese contestar esa hoja. Y si usted pone que ama su palabra y su presencia y solo lo busca una vez a la semana o 10 minutos a la semana, no lo ponga. Sea honesto, digamos, ¿qué está dedicando más usted su tiempo? ¿Qué ama? ¿Quién está teniendo sus pensamientos? Si es un problema, si es algo del mundo, póngalo. Yo esperaría que ningún hermano tire un ojo a la otra hoja para ver qué puso la persona, ¿verdad? Porque si usted tiene la tentación de ver ahí qué puso el hermano, ponga que usted ama el chisme. Entonces, hágalo, digamos, pensando en una honestidad, en usted, en qué quiere esta noche que Dios cambie sus pensamientos y en lo que usted ama, si no está Él de primero o si no ocupa ese primer lugar. Obviamente, trabajamos 8 horas al día, ¿verdad? No pasaremos 8 horas leyendo la Biblia. Estamos hablando, digamos, de las cosas básicas y normales que hacemos en nuestro tiempo libre, por decirlo así. Y seguidamente escribiremos el versículo de 1 de Juan 2:16, que es el que vamos a estudiar hoy, una parte.
la intención de la semana pasada y esta semana de escribir el versículo es que podamos recordarlo. Quizás también tomar un tiempo para aprenderlo durante la semana, pero como en la escuela, lo que escribimos, lo que leemos, se nos va a quedar un poco más grabado que solo escucharlo o solo que yo lo pueda leer. Que lo leemos juntos en voz alta sería, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Los deseos de la carne, que es lo que vamos a ver hoy, y creo que no les puse el título, hombre, sí. Los deseos de la carne. El mundo nos ofrece demasiadas cosas en las cuales podemos satisfacer los deseos más pecaminosos o incluso más básicos. Con tal de que quitemos nuestros ojos de Dios, pasamos nuestra vida luchando por obtener un título, pasamos luchando por obtener un carro, una casa propia, el mejor puesto de trabajo, al punto de obsesionarnos por lo terrenal, por lo pasajero y quitar nuestra mirada de lo que es eterno. No quiero que se malinterpreten mis palabras. Es bueno tener un título para poder tener un mejor trabajo y es bueno tener una casa propia y también tener un carro para poderse transportar. Pero muchas veces el trabajo, el estudio, lo material obtiene el primer lugar, obtiene mayor tiempo en nuestras vidas que el que debe de tener. Nos obsesionamos con eso. A veces decimos la vida es dura, todo está más caro, entonces debo trabajar más, entonces debo ocupar el tiempo que le corresponde a Dios. Por eso no tengo tiempo para leer la Biblia, por eso no tengo tiempo para orar, por eso tengo que trabajar un domingo, porque necesito más y más. Pero Mateo 6:26 dice, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No valemos mucho más que ellas? Entonces, ¿qué es el afán de querer obtener y obtener? Muchas veces no queremos ser incomodados. Queremos vivir bajo los placeres de este mundo enfocados en la comodidad de la hora y no con los ojos en lo eterno. Porque es más fácil tener la recompensa ya. Porque es más fácil llevarnos por nuestros deseos carnales en las cosas que queremos. Porque tenemos la recompensa ya. Porque incomodarnos para algo celestial, ¿no? Cuando nuestra recompensa, la Biblia dice que estará en el cielo. Buscamos reconocimiento en cualquier cosa que hagamos y una recompensa inmediata. Riquezas terrenales, placeres pasajeros, porque como digo y repito, no queremos incomodarnos. Nos es más fácil hacer nuestra propia voluntad, lo que nosotros queremos. Pero cuando Dios dice, no, espérese un momento. Más adelante yo le voy a dar ese carro, yo le voy a dar esa casa, yo le voy a dar lo que usted necesita. No queremos hacer su voluntad, preferimos nuestros deseos en el momento que nosotros queremos, porque queremos las recompensas terrenales inmediatamente. Cuando realmente lo que estamos haciendo es sembrando para cosechar en el cielo. Tan vacío es vivir por obtener las recompensas terrenales como comparar el deseo de un hombre que, por ejemplo, quiera, digamos, decir, ok, yo quiero un árbol de aguacate en el patio de mi casa. Yo creo que eso lo queremos todos. Y agarra la semilla y la siembra y se acuesta a dormir esperando de que al otro día llegue al patio y ya tenga su árbol grande con sus frutos. Sí, lógico, ¿no? Eso mismo nosotros hacemos. Sembramos y queremos ya nuestra recompensa. Y cuando no la obtenemos, nos desanimamos y decimos, ok, entonces Dios ya di.
Estoy sembrando, pero ahí no estoy viendo, ahora no estoy teniendo mis recompensas. Prefiero entonces mejor hacer mis deseos carnales, porque de ahí voy a tener mi placer inmediato en mis cosas. Y si fuese así, si este hombre siembra su árbol y tiene sus frutos, ¿después qué? Ya los tiene, los vende, se los come y después qué? ¿Ahora qué? Ese deseo no lo llena, no lo satisface, vuelve a estar vacío, porque el mundo pasa y sus deseos. Es lo que dice 1 Juan 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿qué es el afán? ¿Qué es el deseo de la carne? Por obtener lo terrenal y la satisfacción inmediata. Y aquí mismo Juan está diciendo que sus deseos pasan y son vacíos. Mateo 6:19-21. Estamos hablando de deseos carnales básicos, necesidad, cosas básicas, o por lo menos un deseo. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Por donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Lo que amamos, fue la primera pregunta. Ahí está su corazón. A lo que nosotros más le dediquemos tiempo, lo que inunda nuestros pensamientos, eso es donde estará nuestro corazón. Muchas veces enfocamos nuestros pensamientos en los problemas, en las cosas, en los quehaceres, en lo mucho que hay que hacer. Lucas 12:20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Necio. Entonces, esas recompensas terrenales no las vamos a poder llevar. Entonces, ¿de qué sirve la satisfacción de el deseo carnal, de obtener las cosas ya, de querer las cosas ya, de querer hacer mi voluntad? Repito, muchas veces no queremos incomodarnos a lo que Dios nos pide, a realmente esperar, a elegirlo, porque es mucho más fácil dejarnos llevar por lo que nosotros deseamos y no por lo que Dios quiere, porque nuestra vista es muy corta. Cuando Dios realmente está viendo años adelante, si las cosas nos convienen o no. 1 Corintios 15:31b, Pablo dice, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero no es así. No vivimos, comemos y bebemos porque mañana vamos a morir. No tenemos ese pensamiento. Un cristiano no tiene ese pensamiento. Vivimos para lo eterno. Vivimos para lo que Dios quiere para nosotros. Nos deleitamos en la carne y buscamos cumplir los deseos de la carne por recompensas terrenales, pasajeras y vacías. Jesús fue tentado con una necesidad básica. En Mateo 4 nos narra un acontecimiento sobre Jesús siendo tentado por Satanás. Ahí podemos ver donde dice que entonces Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y ayunando 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Una necesidad tan básica como la suya y la mía. 40 días y 40 noches. Yo con 3 horas ya tengo hambre. Imagínense.
la necesidad de comer y fue tentado con una necesidad carnal. Un comentario dice, cada una de las 3 respuestas de Jesús al diablo fueron tomadas de Deuteronomio. Y esta, que voy a explicar, se encuentra en el 8:3. Afirma que Dios no permitió que el pueblo de Israel pasara hambre y lo alimentó con el maná para que confiaran en Él como su sustentador. ¿Cuál fue la tentación que le dio? Si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Cuál fue su respuesta? No solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. De toda la palabra que sale de la boca de Dios, dijo Jesús, una fuente de sustento más importante que el alimento, que puede satisfacer necesidades espirituales de manera que nos beneficie por la eternidad mucho más que un alivio temporal del hambre físico. Puesto los ojos en lo eterno, sabiendo que no era su voluntad la que él venía a hacer, sino la del Padre, siempre sujetándose al Padre. Dios nos invita como cristianos que realmente seamos así. Sé que a veces tenemos dificultades y queremos tomar decisiones por nosotros mismos. Tenemos deseos de hacer cosas cuando realmente Dios siempre tiene el control de todo y nos invita a realmente tomarlo como nuestra fuente de sustento y pensar siempre en lo eterno, que es lo que Él busca. Romanos 8, del 5 al 9. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Muchas veces nos enfocamos en Satanás y sus demonios, pero no ponemos atención en el enemigo que habita en nuestros zapatos. No estoy hablando del mal olor de los pies de alguien. Estoy hablando de nosotros mismos, de nuestra carne. Eso es lo que tienen que escribir ahí, en ese primer renglón. De nosotros mismos. De nuestra carne. Nos dejamos llevar por los deseos de la carne, los cuales nos llevan a perder la comunión con Dios. Cada vez que deseamos algo que va en contra de Dios y vamos perdiendo esa comunión con Dios. Todos tenemos una batalla contra la carne y todos queremos tener victoria. Si usted nació en el planeta Tierra, y es así. Constantemente estamos en una lucha contra nuestra carne, contra las cosas del mundo, porque el mundo nos ofrece un menú o un manjar para escoger. La carne es un gran enemigo que tenemos que vencerla todos los días. Podemos tener meses, podemos tener años de victoria, pero si nos descuidamos un minuto, la carne nos puede vencer. En un minuto, en un segundo, nos puede vencer. Recordemos algo importante. La manifestación del pecado es la acción al realizar el pecado. Para que se manifieste ese pecado, debió haber nacido el deseo en nuestro corazón.
La concupiscencia fue alimentada de tal manera que ese deseo de pecar se manifiesta en acción. Eso quiere decir que el pecado no es la acción. Eva no pecó por ir a tomar la fruta. Ya en su corazón había pecado, había codiciado. No pecamos cuando vamos a dar un chisme, sino cuando en nuestro corazón permitimos la envidia y la amargura contra una persona. Ahí es donde nace el pecado, en nuestro corazón, que nos lleva al acto. Es por eso que una persona que está casada y termina con un amante, no es que salió de la casa y cerró la puerta y cuando se dio cuenta estaba en una habitación con ella o con él. Ya en su corazón empezó a codiciarla, a desearla. Ya estaba permitiendo el pecado en su corazón. Ahí es donde nace. Ahí es donde se alimenta el deseo carnal. Cuando la Biblia habla de concupiscencia es ese deseo grande de querer pecar, de ejecutarlo. Cuando vivimos en los deseos de la carne empezamos a sacarnos espiritualmente. No queremos comunión con los demás hermanos, porque ¿cómo podrá vivir la luz con las tinieblas? Empezamos a alejarnos poco a poco de la iglesia, poco a poco de la lectura, poco a poco del compañerismo, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Vivimos deprimidos, desanimados, nos convierte en un enemigo de Dios, porque el ocuparse de las cosas de la carne es muerte, dice Romanos 8:6, perdón. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Eso lo está diciendo Pablo en Romanos. Vencemos la carne cuando estamos enfocados en las cosas espirituales. Es lo que siguen en el reglón que tienen. Vencemos la carne cuando estamos enfocados en las cosas espirituales. En lo eterno, cuando dejamos que Dios obre en nosotros. ¿Quiere vencer la carne? Enfóquese en las cosas espirituales. ¿Por qué? Muchas veces, una ilustración, muchas veces está la palabra de Dios y Dios acá a mi derecha y a mi izquierda está el pecado. Y queremos dejar el pecado, pero nos enfocamos en el pecado. Debo dejar esto, debo dejar de ver pornografía, tengo que portarme bien, tengo que hacer, y aquí está Dios. No nos enfocamos en lo espiritual. Buscamos enfocarnos en lo que nosotros creemos que podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Mientras si nos enfocamos en lo espiritual, en lo que Dios es, sabiendo que Él es el que pelea nuestras batallas, y nos enfocamos en lo espiritual y lo vemos a Él y estamos en Él, prácticamente no estamos viendo el pecado. Ni lo sentimos, ni sabemos que está ahí y hemos podido ganar la batalla. ¿Qué pasó con Pedro? Él caminó por el mar, viendo a Jesús. La historia dice que llegó el viento, se movió, quitó los ojos de Jesús y se estaba hundiendo. Eso es lo que quiere Dios. Que podamos vencer los deseos de la carne, enfocados en las cosas espirituales. Que dejamos de lado la parte espiritual, olvidamos lo eterno, nos deleitamos en el deseo carnal. Queremos nosotros ganar la batalla, cuando realmente no es así. Es cuando es estando concentrados en las cosas espirituales. La carne se vence desde el espíritu con la ayuda de Dios, no en nuestras propias fuerzas, es en las de Dios.
porque el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Al estar vacía nuestra mente, los deseos de la carne ocupan un espacio. La famosa frase, la mente vacía es un taller del diablo. Por eso debemos enfocarnos en las cosas espirituales, que nuestra mente esté llena de las cosas espirituales. Que Dios siempre sea el primero, que nuestra mente sea Él, que Él sea nuestros pensamientos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Josué 1:8. Este versículo nos dice que no solo debemos ir a leer la Biblia, meditar en ella también. ¿Para qué? Para que guardemos, para que hagamos conforme a todo lo que en él está escrito. La semana pasada, cuando hablamos mesa por mesa, de cómo podemos alejarnos del mundo, recuerdan la mesa en la que estaba Brian, y algunos también lo repitieron, decía obedecer lo que la palabra dice, porque no solo sirve leer y leer, o aprendérsela, es obedecerla, es guardarla y hacer conforme a todo lo que en ella dice. Así vamos a poder vencer los deseos de la carne, alimentando el espíritu. Es la única forma. El diablo se sabe la Biblia al derecho y al revés. Puede preguntarle cualquier versículo de cualquier libro. Vive conforme al espíritu, conforme a lo que es Dios. No. Estamos siendo derrotados tratando de derrotarnos. Muchas veces nos dicen no haga X cosa porque esto es malo, no haga X, no haga esto, no haga lo otro, no haga lo otro, y pasamos una hora diciendo no haga, no haga, no haga, no haga, como un religioso. Y sí, a veces es necesario que podamos saber qué cosas no hay que hacer. Pero nos enfocamos un tiempo diciendo no haga, no haga, no haga. ¿Y qué hace nuestra carne? Lo contrario. ¿Qué pasa cuando leemos no toque pintura fresca? ¿Qué es lo primero que pensamos? No pensamos en no tocar. ¿Será que está fresca? ¡Pum! Pone la mano. Y sí, así es nuestra carne, quiere hacer lo contrario. Entonces, el no haga, no haga, no haga no funciona. Dice, en vez de invertir tiempo diciéndonos no hagan, no haga, invertámoslo en lo que sí debemos hacer. Mejor se invierte en lo que sí debemos hacer para que dejemos de hacer lo que no debemos de hacer. ¿En qué tenemos que invertir nuestro tiempo? ¿En ver cómo derrotamos los deseos carnales o en alimentar el espíritu? Porque si nos enfocamos en solo que no tenemos que hacer tales cosas, terminamos haciéndolas. Cuando la palabra de Dios dice enfocados en lo espiritual, fortalezcamos el espíritu para que podamos vencer. El mundo y los deseos de la carne no le llamarán la atención porque estamos enfocados en lo que debemos enfocarnos, en lo espiritual. No tendríamos tiempo para ver las cosas del mundo. No tendríamos tiempo para pensar que si lo que yo quiero hacer. Porque estaríamos tan sincronizados espiritualmente y tan fuertes que cuando Dios dice por acá, ok, por acá. No haga esto, ok. Haga esto, ok. Pero muchas veces Dios nos dice por acá y uno dice, ok, y termina yéndose por el otro lado. O muchas veces descuidamos ese alimento espiritual y estar fortalecidos espiritualmente, que vamos bien y le decimos a Dios, Dios, ya sé cómo es. Ya sé cómo es, gracias. Ahora yo tengo el control. Y terminamos al otro lado. Ese es un descuido espiritual. Podemos estar bien por meses, por años, pero en un minuto nos puede vencer los deseos de la carne. No podemos tener fuerzas para decir no y lo que pasamos alimentando nuestra carne. Aquello que alimentemos más, sea nuestra carne, nuestro espíritu, eso es lo que va a gobernar nuestra vida.
Queremos ir al cielo. Todos queremos ir al cielo. Pero nos da pereza ir a la iglesia. Nos gana el sueño, el cansancio. Está lloviendo, qué pereza. No me quiero mojar. La semana pasada debía dar un discipulado por primera vez a una persona. Y estaba lloviendo. Y le dije yo a Juan José, si esa persona llega es porque ama a Dios y está con una sed de quererlo escuchar de Dios y aprender. Yo estaba aquí a las 3 de la tarde y estaba lloviendo y yo decía a Dios que llegue. Esa persona llegó sin paraguas, porque no tenía. Y yo he escuchado personas que me dicen, es que no he ido el miércoles porque no tengo paraguas, porque está lloviendo. Esa persona tiene una sed de Cristo. Sabe que su prioridad es alimentar lo espiritual. Porque en el momento en que lo deje de hacer, la parte carnal va a gobernar su vida, va a tomar sus decisiones, lo va a volver a llevar a su camino donde estaba antes. Y eso no es lo que Dios quiere. Y no es lo que Juan está diciéndole aquí a la iglesia. Está diciendo que nos apartemos de nuestros deseos carnales. Muchas veces hay personas que también dicen, yo quiero ir a la iglesia, pero, yo quiero ir al cielo, pero no pasa tiempo con Dios. No lee su palabra. No está en oración. También queremos ir al cielo, pero cuando viene a la iglesia ni siquiera canta. Se pone de pie, vuelve a ver al violín y ni canta. Mi pregunta es, ¿qué piensan que vamos a hacer en el cielo? No vamos a estar sentados ahí viendo televisión o levantándonos a las 2 de la tarde. La Biblia es clara, estaremos alabando a Dios, cantándole, teniendo una comunión con Él, aprendiendo de Él. Entonces, preferimos alimentar nuestros deseos carnales acá en la tierra con un deseo de ir al cielo. No tiene concordancia. Busquemos las cosas espirituales y alimentar el espíritu, que es lo que Dios quiere. Derrotamos la carne cuando nos ocupamos en las cosas espirituales. Romanos 8:6b. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Romanos 8:13 al 15. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, dice. No dice que con el esfuerzo de lo que nosotros hagamos, dice que con el espíritu venceremos las obras de la carne. Es ese, el espíritu, lo que debemos fortalecer en nosotros. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Los principios básicos en el discipulado, por lo menos el primero, que es de la salvación, nos habla que tenemos dos familias. La familia de Satanás y la familia de Dios. Por eso en este versículo dice, habéis sido el espíritu de adopción. Porque cuando nacemos, cuando una persona nace naturalmente, el pecado es heredado y consigo la muerte. Romanos 5:12 dice eso y también el 6:23, parte A. Por lo cual nuestro padre es el diablo. Y eso está en Juan 8:44, que lo explica. Una vez que hemos nacido de nuevo
y que hemos recibido el Espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba Padre. Lo que acabo de leer en Romanos 8, del 13 al 15, en que podemos vencer la carne a través del Espíritu, únicamente es así, a través del Espíritu. Y obtenemos el Espíritu a través del nuevo nacimiento. Porque si no hemos nacido de nuevo, no tenemos el Espíritu que va a fortalecer y vencer la carne. Terminamos siendo solo carne. Y eso es lo que perseguía a Juan al escribir su epístola. Y realmente pudiéramos vencer la carne, pero teniendo el Espíritu. Toda su epístola habla sobre eso, sobre cómo debe ser un cristiano, un hijo de Dios. Y si en su vida todavía está gobernando ciertos pecados, es porque no tiene el Espíritu, porque no tiene alguien que lo exhorte que lo que está haciendo es incorrecto. Hoy escuchaba una predica de una persona que decía, no existe un pie en el mundo y un pie en la iglesia. O los dos en la iglesia o los dos en el mundo. Porque en Apocalipsis 3:16, Dios dice que Él vomita a los tibios. No hay forma de tener un pie en un lado y en otro. No hay forma. Es necesario que el hombre tenga sus dos pies en Cristo, enfocado y determinado a obedecer la salvación. Enfocado en obedecer. La salvación no es un juego. Es algo real. Es algo en el que debemos ser conscientes en qué estamos haciendo, qué fruto estamos dándole a Dios. Si realmente somos salvos o no. Nos estamos comportando como hijos de Dios. Estamos coqueteando con el mundo. ¿Realmente somos salvos? Y no estoy dando un mensaje en el que les estoy diciendo que la salvación es por obras. Porque claramente Efesios 2, 8 al 9 dice que no es por obras, sino por gracia y por medio de la fe. Para que nadie se gloríe. Pero en Santiago encontramos de que las obras sin fe está muerta. Debemos llevar fruto, dijo Jesús en Juan 15. Habla de Jesús y la vid, y nosotros que somos el pámpano. Daremos fruto únicamente si estamos con Él. Pero para estar con Él debemos de nacer de nuevo. Debemos tener los dos pies en las cosas de Cristo para dar fruto. Juan 15:6 dice, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Clarito. Jesús dice que esas son las personas que llegarán a decirle, Señor, Señor, en tu nombre hice muchas cosas. Porque no permaneció, porque creyó que era salvo, creyó que tenía su nuevo nacimiento, pero todavía estaba deleitándose en el mundo, en sus deseos carnales, en lo que su carne quiere y no en lo que Dios quiere, porque nunca quiso incomodarse para saber qué es lo que Dios quiere y cuál es su voluntad. Entonces serán los que van a tocar la puerta diciendo que la abran. Ahora que usted ha escuchado este mensaje, es más consciente de lo importante que es una salvación. No es únicamente una oración, no es únicamente decir, ok, ya sirvo. Yo iba a la iglesia y me paraba y predicaba incluso, o cantaba, o servía con los niños, o era el primero en venir. No. Es vencer la carne y que nuestra vida dé frutos para con Dios. Fortalecer el Espíritu Santo. Si usted va a luchar por algo en su vida, luche por ser un mejor cristiano. Luche por fortalecer el Espíritu. Todos conocemos Efesios 6, que habla sobre la armadura de Dios. Y ahí viene cada una de las cosas que podemos poner en nuestra armadura. Pero tenemos esas herramientas
para enfrentarnos al mundo, claro que sí. Vamos, enfrentarnos al mundo sin la espada, sin el escudo, sin el yermo, sin las cosas que están ahí, por supuesto que nos va a agarrar y nos va a hacer como quiere. Pero al ponernos la armadura, no es que somos inmunes y donde caminemos todo lo que va a estar alrededor de nosotros se va a caer. Ningún soldado se ponía la armadura para ir a la guerra y nada más caminaba y los adversarios caían a su alrededor como si nada. Tenía que luchar también. Pero no es lo mismo luchar sin armadura que luchar con armadura. Debemos ser valientes. Y si vamos a luchar por algo, luchemos realmente por fortalecer el espíritu y negarnos a nosotros mismos, negar nuestra carne, nuestros deseos de la carne. Entonces, ahí vienen dos preguntas, una pregunta y lo otro dice, ¿qué decisión tomará para acercarse más a Dios, para producir un mejor fruto? Eso no tienen que contestarlo ahorita. Eso es para que usted medite en eso. Y el número 2 dice, bueno, el segundo punto dice, planea un altar familiar en su hogar para iniciar el día fortaleciendo el espíritu. O si usted vive solo, hágalo. No comience el día sin la palabra de Dios. Tome un tiempo para su familia. Es una iglesia que tiene bastantes familias. Sus hijos están acá. Y lo que le lleguen a enseñar es lo que van a hacer. Y hay que enseñarles a fortalecer el espíritu. Toma usted como padre de familia o como mamá el tiempo de tener un altar familiar y comenzar realmente el día con la palabra de Dios. Porque Josué 1:8 dice que debemos meditar de día y de noche. Entonces, si salimos desarmados al mundo, el mundo nos va a agarrar. Y puede ser que ese día no nos vaya tan mal, pero puede ser que se haya sembrado semillas en nuestros corazones. De tal forma en que podamos en un momento hacer cosas que no debíamos de haber hecho. Entonces, tomen tiempo con su familia, hacer un altar. La idea con esto es que ojalá la otra semana al comenzar podamos opinar qué hemos hecho o qué hemos planificado para nuestras familias. Porque le aseguro que los que no tenemos a nuestros padres acá y hermanos, desearíamos que nuestros padres se sentaran con nosotros, por lo menos a hacer un devocional, a escuchar y alabar a Dios. Y aquí hay muchos padres que tienen la oportunidad de hacerlo con sus hijos. 3 canciones ahí mientras están preparando el desayuno, música ahí, cristiana. Un texto de la Biblia, hacer un grupo. Los jóvenes pasan pegados en el celular todo el tiempo, hagan un grupo familiar ahí en WhatsApp. Manden un texto como cabeza de hogar. Mande el texto y explíquelo. Mande un audio. Trate de no poner tanto mensaje porque la comprensión de lectura de algunos no es muy buena. Entonces con un audio van a comprender mejor. Pero es eso, en poner a Dios de primero, en fortalecer el Espíritu Santo todos los días y no darle cabida a nuestros deseos carnales. Preocuparnos por alimentar al Espíritu para poder vencer la carne y no enfocarnos en que tenemos tal y tal cosa que debemos vencer cuando ni siquiera estamos fijándonos en lo que es Dios, ni siquiera estamos fortaleciendo las cosas de Dios. No confunda un servicio con sentarse a leer la palabra o pasar tiempo en oración. A mí mi Biblia dice que habían 2 mujeres, Marta y María. Una estaba afanada por hacer un montón de cosas y María se estaba llevando a la mejor parte. Estaba escuchando a Jesús. Entonces es un servicio a la iglesia, es necesario, sí, claro. Pero no tienen que sustituir su tiempo para con Dios en la meditación, igual en la oración. Oramos. Padre, darte gracias, porque a través de tu palabra podemos comprender en dónde tenemos la victoria. Que no es una decisión que nosotros podemos tomar, no es en nuestras propias fuerzas, sino en las tuyas.
en que en vez de estar más enfocados en nuestros deseos, en derrotar nuestros deseos carnales, nuestros pensamientos, debemos estar más enfocados en lo que tú nos quieres enseñar, en fortalecer el Espíritu Santo para cuando llegue el día malo podamos tener la victoria. Gracias porque no se te escapa nada. Y quizás en algunas otras religiones o lugares no se enfocan en si realmente soy una persona salva o no. Y podemos ver a través de la Biblia acá en Primera de Juan, la preocupación de Juan inspirada por el Espíritu Santo en darse cuenta si una congregación, si cada miembro, cada persona que viene realmente es salva para poder analizarse. Gracias por tu palabra, gracias por la sana doctrina, por habernos llamado a una iglesia que practica la sana doctrina, que podamos ver a través de tu palabra lo que tú quieres que aprendamos y podamos analizarnos. Corrige en nosotros aquellas cosas que son un obstáculo para un crecimiento espiritual, que nuestros ojos no se desvíen a las cosas del mundo, sino que siempre podamos tenerlos fijos hacia ti, sabiendo que tú eres nuestra fuente, nuestra fortaleza y que tú eres el que nos enseña. Que podamos tomar ese tiempo para ir a tu palabra y obedecerla. Sobre todo dar fruto y un buen fruto, Padre, que sea para tu gloria. Gracias por esta noche. Gracias por el mensaje. Gracias por la salvación. Porque sin mis fuerzas yo no hubiese logrado nada. Pues la gracia y la fe fue un regalo inmerecido. Permítenos vivir agradecidos conforme a lo que tú nos has dado, para glorificarte en cada momento, en cada decisión, en cada cosa que hagamos. Todo esto te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.